Anuncia ahora la intervención del asambleísta Lucía Plasencia. El asambleísta Freddy Rojas dijo que hay que prestar importante atención a la situación sanitaria de pobladores de Galápagos. Ya en el uso de la palabra, la asambleísta Lucía Plasencia. Compañeros legisladores, ciudadanía que nos escucha mediante los diferentes medios telemáticos en el pleno de hoy. El 16 de marzo del 2021 nos enfrentamos al desafío más grande que hemos tenido en años. En esos momentos de incertidumbre ante la llegada del virus COVID-19, el bienestar y la vida de todos era la prioridad número uno de todos los países del mundo. Y en ese escenario, lamentablemente, nos dimos cuenta lo frágil que era la realidad como la conocíamos. La educación, el trabajo, el comercio y también la institucionalidad pública. Aunque Ecuador intentó responder a esta crisis sanitaria, no pudo mantener una respuesta que garantizara los derechos de sus ciudadanos. Pero más allá de que no estábamos listos para una pandemia o emergencia sanitaria, hay una razón adicional de por qué el mal manejo de la pandemia. Y es porque existía un vacío de una normativa general que regule la gestión de riesgos de desastres en el Ecuador, en el que debería estar la gestión de la emergencia. La atención en la emergencia implica no únicamente la respuesta y la atención, sino también la prevención para evitar un desastre o catástrofe. Ese vacío es el que tenemos la responsabilidad legislativa de proveer a las instituciones competentes para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2020, cuando las competencias entre gobiernos municipales, provinciales, entraron en conflicto, con los centros de operaciones de emergencias locales, al estar dirigidos directamente por las primeras autoridades. Por eso es que nació la necesidad de esta ley orgánica, que por mandato de la Corte Constitucional, el 6 de abril del 2021, mediante el dictamen 21 del año en curso, dispuso su creación. Si bien el primer proyecto de ley presentado el 22 de abril del 2021 por el antiguo presidente Lenín Moreno era inconstitucional, porque era una forma de normalizar una realidad de estado de excepción bajo voluntad del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de control. Incluso pretendía criminalizar la pobreza en un contexto tan difícil para quienes más necesitaban del Estado. Dicha realidad jamás la podíamos permitir. Y eventualmente fue retirado por el actual presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, aplaudo el trabajo de la Comisión de Salud al retomarlo y presentar una nueva propuesta necesaria e idónea a la realidad que vivimos. En este proyecto de ley hemos presentado importantes observaciones legislativas, señora presidenta y colegas asambleístas, que se ven plasmadas hoy. Y eso es un avance. Las observaciones acogidas son las medidas favorables que debe existir para los grupos de atención prioritaria que en pandemia fueron inexistentes. Los llamo a todos a que no podemos mantener esa amnesia colectiva, compañeros legisladores. Todos aquí presentes fuimos testigos del dolor humano y ciudadano que vivimos, cuando veíamos que no existía disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos, cuando cada vez las cifras de decesos y contagios a la escala nacional subían, cuando no existían medicamentos para nuestros adultos mayores, niños y mujeres.
Por eso es que propuse que se establezca expresamente por la ley la atención y tratamiento prioritario en servicios de salud para mitigar los impactos diferenciados que las medidas especiales puedan generar. Que se incluya prioritariamente a los adultos mayores en los programas de respuesta a la pandemia, especialmente en el acceso a pruebas de COVID y sus variantes, al tratamiento oportuno, al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios, que se adopten medidas de monitoreo y vigilancia a partir de la perspectiva de género a toda respuesta administrativa y judicial contra la violencia de género, sexual o intrafamiliar en contexto de confinamiento. Que se abstengan de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso a las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la emergencia sanitaria. Tales acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médicos hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo. Y que se refuerce la protección de niños y niñas adolescentes, incluyendo aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de acogida, así como también se dispongan mecanismos que permitan a los niños y niñas y adolescentes seguir con el acceso a la educación, al igual que dar atención especial a los niños y niñas adolescentes en situación de pobreza, pobreza extrema o en zonas rurales. Esta norma crea la figura de zonas de alerta sanitaria para la gestión y control que exista en esta emergencia sanitaria que aún no se acaba, que aún es una de las razones por las que hoy nos encontramos en modalidad telemática y que la gestión sea una manifestación de los derechos fundamentales relacionados con una vida digna que todas las personas se merecen. Estos lineamientos eran cruciales para el manejo de la pandemia a nivel nacional y esperamos que el control a espacios alarmantes, como en los casos del comercio informal, mercados y ferias, control de aforos, de centros comerciales, locales comerciales, supermercados, restaurantes, centros de diversión nocturnos y demás actividades de comercio, sea mediante planificación, que ahora por ley se ordena. Porque durante una emergencia sanitaria, una decisión arbitraria tomada por las autoridades costaba vidas humanas. Y esa insensibilidad humana detrás de un escritorio jamás se debe repetir. Loja, provincia a la que represento, fue parte del territorio más golpeado por esta realidad. En junio del 2021, formábamos parte del territorio con mayor contagio. Para que no se olviden, permítame mencionar las cifras. Manabí con 31.312, Azuay 23.821, El Oro 20.957, Loja 16.524 personas contagiadas. Luego seguía Imbabura, Tungurahua y más provincias. Por esta razón, y para que se ejecuten las acciones necesarias, en cuanto a este gobierno, inició el plan de vacunación y ante las variantes como la brasilera y la británica, desde el sur exigí en el mes de abril que se dé prioridad a la vacunación en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Hoy contamos con el 85% de ciudadanos vacunados. Eso quiere decir que toda pequeña acción suma, así como también otro paso de lucha son las observaciones legislativas que presenté, que han sido acogidas favorablemente para que efectivamente exista una coordinación interinstitucional en nuestro país.
que las medidas extraordinarias que abarca esta normativa sean para propender orden y bienestar a todos, para que veamos muy buenos resultados. Que nadie se quede atrás. Vamos juntos adelante. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención, compañera asambleísta Lucía Plasencia. Vamos a dar el uso de la palabra a la asambleísta Gabriela Molina.